El proyecto de Dios, así como vimos que hay un proyecto de reconstrucción de la capilla o edificación de la nueva capilla, también hay un proyecto de edificación de nosotros como templo de Dios. Pero vamos a hablar acerca del proyecto de Dios. Y por supuesto voy a compartirles algunas fotos de nuestra congregación. Voy a aprovecharlas para que nos conozcan. El proyecto de Dios empieza desde antes de la creación del mundo, dentro del cual tenemos su voluntad de que todo aquel que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que abra las puertas de su corazón, sea su hijo, tenga vida eterna, no perezca jamás. Ese proyecto incluye la creación de una nación santa que le adore, y para ello nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su voluntad, dentro de la cual encontramos pasajes como este. Dice así Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios sobre todo va a estar en nosotros, por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros sentimientos, y las repetirás a los hijos. Dios nos habla acerca de instruir a las nuevas generaciones, levantar un relevo generacional, un discipulado, una transferencia de vida. Todas las cualidades del siervo de Dios que hemos estado aprendiendo, toda la palabra de Dios que hemos estado aprendiendo todos estos años, enseñársela a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones se las enseñen a las siguientes. Y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nada se queda por fuera. Vas a ministrar desde tu casa, Jerusalén, Samaria y hasta lo último la tierra. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usted debe reflejar externamente una realidad que hay en usted, que es a Jesucristo. Usted debe ser decoroso, debe reflejar a Cristo en su corazón, y que muchos más también conozcan a Jesús a través de su testimonio, del testimonio de su vida, de su comportamiento, de sus palabras y de sus acciones. Toda la Escritura es para nuestra enseñanza. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios tal cual como Él nos ha instruido que lo hagamos, hay consecuencias. Y dentro de esas consecuencias vamos a aprender algunos ejemplos en la Biblia, algunos malos ejemplos que ocurrieron desde el Antiguo Testamento, ya que el pasaje de Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a irnos un poco más atrás. ¿Qué ocurre? Un estribillo, ya se convierte en un estribillo, pero es un cántico, ¿no? El que entonamos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bien, vamos a partir de ahí. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pueblo, ustedes tomen la decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir a los dioses falsos de este mundo? Hagan lo que quieran. Ese es el problema de ustedes. ¿Por qué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Reunió a todo el pueblo Josué y les puso los puntos sobre las vides. Decidan qué es lo que van a hacer. Y la gente, versículo 21 dice: Josué, no te pongas así. ¿Qué pasa, brother? Relax. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Oye, relax. Versículo 24, capítulo 24 de Josué. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A pesar de que suena medio emocionalista,
a veces tenemos la tendencia de hacer compromisos que no cumplimos. Por ejemplo, ese compromiso navideño de que el próximo año sí voy a hacer ejercicio, de que el próximo año voy a comer menos sano, menos carbohidratos, y aquí estamos, ¿verdad? Con el mismo peso, la misma pancita, etc. Pero ellos sí dijeron, no, vamos a seguir. A Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Murió Josué. Ese que le puso los puntos sobre las íes, que puso al pueblo a decidir, que predicó la voluntad de Dios, murió. Partió con el Señor. Y dice el versículo 31, capítulo 24, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Yo que estuve en esta congregación hasta más o menos 2023, que fui asignado, hasta el 2003, que fui asignado para ser colaborador en la Iglesia Bíblica Bautista Betania, conocí una hermosa generación de jóvenes. Tengo fotos en mi sala de mi matrimonio que fue aquí. Aquí me casé con mi esposa, mi amada esposa Cintia. El pastor tenía bastante cabello negro. Cada vez que vemos esa foto, esa es una de las cosas que vemos. Abundante y negro, es negrito. Y los obreros, los ujieres de mi boda, fueron la generación de jóvenes que hubo en ese entonces. Generación en la que Richie, que estuvo predicando nuestros viernes atrás, generación donde estaba Mica, obreros que hoy día están en Cerro Batea sirviendo. Uno puede decir, wow, una buena generación de jóvenes. Así uno puede decir acerca de esta generación que hubo en los tiempos de Josué. Josué y su generación cumplieron sus palabras, hasta lo último estuvieron sirviendo a Jehová. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo que Josué estuvo vivo, ellos estuvieron sirviendo. Muy buena generación. Y todo el tiempo de los ancianos que dijeron, yo también, nosotros serviremos a Jehová. Todo el tiempo de esa generación también estuvieron sirviendo a Jehová. Que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero ¿saben qué pasó? No hubo un relevo generacional, no hubo un discipulado. Todo su conocimiento acerca de las cosas que había hecho Dios por Israel, su palabra, su voluntad, esa consagración que ellos en un momento dado profesaron con su boca, se comprometieron, no se le enseñaron a sus hijos, no hicieron una transferencia de vidas. No. Jueces, vamos al siguiente libro. Capítulo 2, versículo 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, los hijos, los jóvenes, que no conocían a Jehová, no conocían a Dios. En nuestro tiempo pudiéramos decir que ni siquiera fueron evangelizados, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, versículo ahí mismo a continuación, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta nueva generación no estaban caminando conforme a los estatutos y preceptos de Dios. Consecuencias de la ausencia de discipulado. Viene la secuela. En 1 Samuel capítulo 3, un traslape con el tiempo de los jueces. Versículo 1 al 9. Estando con un antecedente en donde no hubo transferencia de vida ni hubo discipulado, encontramos al joven Samuel, el cual ministraba a Jehová en presencia de él. ¿No? Dato importante, dato y muy importante para la trama. Samuel estaba ministrando en la casa
en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Cómo es eso que la palabra de Dios escaseaba? Es lo que nosotros principalmente tenemos que predicar. Vimos en Deuteronomio que ellos, ese pueblo, recibió una indicación, que la palabra de Dios tenía que ser enseñada a los hijos, y tenían que reflejarla, y tenían que ponerla en los postes y por todos lados de su vida. Y ahora en este tiempo de Samuel, cronológicamente hablando, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, una condición física que refleja su condición espiritual, por estar apartado de los caminos de Dios, también estaba espiritualmente oscurecido, estaba en tinieblas, estaba cegado. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, versículo 3, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, lámpara que nunca debía apagarse, la cual había instrucciones en la ley de Dios de que ellos debían tener un suministro constante de aceite para que la lámpara no se apagara, la cual es la palabra de Dios. La lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya estamos claros lo que estamos hablando. La lámpara, que es la palabra de Dios, nunca debe apagarse en nuestras vidas. Y aquí lo hacían de manera rutinaria y decía, oye, apaga la luz, que me molesta, no puedo dormir con esa luz encendida. Nunca debía apagarse la lámpara. Y dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Dios llamó a Samuel, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. O sea que Samuel no reconoció que era la voz de Dios, y fue donde Elí, pensando que Elí era que lo había llamado. Elí dice, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Ni el mismo Elí, en su ceguera espiritual, está entendiendo que Dios está llamando a Samuel, y mucho menos Samuel. Y Samuel dice, versículo 7, no había conocido a Jehová. Esto es el dato perturbador. ¿Cómo es que Samuel, que no había conocido a Jehová, ministraba en la casa de Dios? Prácticamente en nuestro léxico cristiano, dentro de la gracia, podemos decir, no había recibido a Jesucristo en su corazón, no había sido evangelizado, y ya estaba sirviendo en el templo. En la falta de sobriedad de él, estas cosas pasaban y no se daban ni cuenta. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces a la tercera, que es la vencida, Elí se dio cuenta y le explicó a Samuel que realmente era la voz de Jehová que le estaba llamando. Miren que acá dice también de que la palabra de Dios no le había sido revelada a Samuel, cuando realmente es lo primero que tiene que ser revelado en nuestras vidas. Somos iglesia. Tenemos un conocimiento claro de que tenemos instrucciones de parte de Dios de que esto no se debe repetir. Si dice que la palabra de Dios debe ser enseñada, predicada, que nosotros, los cabezas de hogar, los líderes de la iglesia, los pastores, tenemos que predicarla en la congregación, entonces deberíamos pensar de que la multiplicación de la iglesia debería ser exponencial. Sin embargo, tenemos un antecedente de que sabemos de que no todos los hijos de todos los patriarcas y de todas las generaciones que encontramos en la Biblia siguieron los caminos de Dios. Si hacemos un ejercicio rapidito, podemos ver que, vamos a ver, simple porcentaje. Adán tuvo a Caín y Abel. Caín mata a Abel. Se anula a Caín porque se va de la casa. Nace Set. El mundo se corrompió. Vamos con Noé. 8 personas se salvan en el arca. ¿Cuántos hijos de Noé siguieron los caminos de Dios?
Dice, voy a empezar de nuevo. Esta generación nada que ver. Voy a empezar de nuevo, dice Dios. Voy con Abraham. Abraham tuvo Isaac. Isaac tuvo 2. El 50% siguió a Dios, por decirlo así, ¿no? Va Isaac. Va entonces Jacob. Jacob, 12 hijos. Si Tina anda por ahí, ¿de acuerdo? 12 hijos. Tenemos a la tribu de Judá y de Benjamín. Y así poco a poco. No está garantizado de que el 100% de nuestros hijos va a seguir los caminos de Dios. Pero esa no debe ser nuestra línea base. Nosotros debemos trabajar fuertemente para obedecer la palabra de Dios, para hacer todo lo posible para que nuestros hijos, el 100%, sí sean obreros, sí sean colaboradores de Dios, para que conozcan a nuestro Dios a través de Jesucristo y tengan una relación personal con Dios. Ese es nuestro trabajo. Y si esto es así, sabemos que tenemos tantas indicaciones bíblicas, ¿por qué será que nos encontramos con este escenario hoy día? ¿Por qué? ¿Por qué encontramos? Significa que alguien en el camino, algún eslabón se rompió, en el eslabón del discipulado se rompió y se desvió la sana doctrina. ¿Qué encontramos entonces? Personas que son llamadas por sus concupiscencias, quieren congregarse en iglesias donde son altamente estimuladas, sus emociones vuelan por los aires, tienen muchas experiencias. Cristianos creyentes que son arrastrados por falsas doctrinas. Es más, no se necesita ni siquiera estudiar la Biblia porque todo lo recibo por revelación, wifi. Así me viene directamente del cielo hacia mí y después hacia la congregación. Según Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Según Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo, y esos tiempos son ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a las concupiscencias, tú di algo. Hay alguien allá afuera. Di una herejía, cualquiera. Y hay alguien allá afuera que le está enseñando. Si esas son tus inclinaciones, ahí hay alguien que te las puede enseñar y te puede desarrollar el tema. Pero aquí se enseña la sana doctrina. La iglesia es baluarte de la verdad, baluarte de la palabra de Dios. Tenemos que ser celosos con ella. Nos enredamos en la vida. Nos enredamos en planes, actividades, llenamos nuestros calendarios, no le damos espacio ni al Espíritu Santo para que ore. ¿Y el discipulado dónde está? No tenemos tiempo. Tenemos un montón de compromisos. Tenemos que ir al Congreso, tenemos que ir al toque, al parking cristiano, a la liga, a la recolección de, no sé, al disco cristiano. Yo una vez estaba escuchando una emisora, no era Televida, no era ni La Voz del Istmo, y estaba en Colombia, y yo estaba manejando. Y bueno, la emisora se cambia, uno va en Colombia así, la emisora va andando, ¿no? Uno está tampoco buscando. Y estaba como una especie de DJ hablando, así con ese tono de DJ, arriba, 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 que no sé qué cosa, me tenía suave ahí. Y cuando dice, y este sábado vamos a tener el parking cristiano, vamos todos en bicicleta hasta abajo. Yo, ya la vez. Nos distraemos, nos entretenemos. El portfolio de distracciones del mundo para que no sigamos el discipulado, para que no tengamos tiempo de hacer lo que Dios nos dejó haciendo. Es amplio, no se deja arrastrar. También aquellos que son intelectuales. El pastor lo mandan al instituto bíblico, al seminario teológico, para que él aprenda la Biblia. Y cuando viene, yo no necesito aprender tanto, porque el pastor sabe, si yo necesito algo, el pastor me responde. Le pregunto al pastor lo que no sé. Y no hay una exhortación clara para la congregación, para que profundice, medite en la palabra de Dios, tal cual como liderazgo. Algunos hasta temen perder su trabajo. No, mejor no le enseño tanto, porque si no me quitan a mí de pastor. Mentira del diablo. O también la costumbre de pensar que el pastor es como, a ver si está por ahí, ¿será que me la pasé?
Ah, no, ¿qué es la diapositiva? Creo que tenemos más diapositivas en mi vocero que acá. Se salvaron, pues. Bueno, seguimos. Sí, pero lo que iba a decir, pues, es importante que el pastor tenga tiempo para meditar en la palabra de Dios. El pastor no es un padrecito párroco del pueblo. No es ese que tiene que estar en todas las fiestas, todos los eventos, en todos los momentos, con el hermanito, y que si yo cumplí años y el pastor no vino, me siento. No, el pastor tiene que dedicarse a hacer discípulos. Tiene que dedicarse a predicar la palabra. ¿Y acaso, por qué está este problema? ¿Hay escasez de la palabra de Dios? En lo absoluto. ¿Hay escasez de Biblia? No. Muchos de nosotros tenemos más de una Biblia. Librerías bautistas, librerías hay por todos lados. Librerías cristianas, a eso me refiero. Hay montones de Biblias. Pero dice la profecía de Amós: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. No se está predicando la palabra de Dios. Se para un predicador, puede estar, lo digo porque me pasó, yo no soy muy creativo con los ejemplos, pero una vez, cuando estuve de viaje, fui a una iglesia bautista, y se paró la persona que iba a predicar, y yo esperando un momento de la prédica, con mi Biblia, con mi libreta, con el donde apuntar, y sacó el código de la familia, y comenzó a enseñar del código de la familia. Y yo, hay escasez de la sana doctrina, escasez de predicación. Eso no va a pasar en Iglesia Misión Discipulado, alias Primera Iglesia Bautista de Chivo Chivo. Eso no va a pasar. Corrigiendo el error, vamos aterrizando este asunto. Importante corregir este error, y este es un consejo que le doy a usted. Hermano, aliméntese solo en su iglesia local. No se deje contaminar por la gran cantidad de material que usted consigue en internet, de predicaciones, boqueos, libros y todo lo demás. En su iglesia local es donde Dios envía el pasto con el contenido nutritivo que necesita la iglesia local, y lo va a mandar a través del pastor, que es el que tiene la visión de hacia dónde debe continuar la iglesia, y ha establecido también nuestro Señor Jesucristo líderes en la congregación, una infraestructura de maestros para su crecimiento espiritual y su perfeccionamiento, para que usted esté preparado para toda la obra del ministerio y no se deje arrastrar por ningún viento de doctrina en la iglesia local. No se vaya a comer afuera, no coma comida chatarra. Llegue a su casa y coma, allá hay sopa. No se vaya para el McDonald's. Iglesia, misión, discipulado. Este es un recordatorio para mí, para nuestra congregación y para todas las congregaciones que están representadas. Por lo menos sé que vinieron hermanos de Betania, estamos los del Dorado, estamos los de la iglesia misión discipulado, y seguramente alguna otra iglesia por ahí está representada. Retomemos, volvamos al modelo bíblico, al verdadero discipulado. Recuerden, el discipulado no es una serie de 4, 16, 22 lecciones. Es una transferencia de vida, es hacer lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. ¿Con qué propósito? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Discipúlese y crezca en la palabra de Dios, para que usted sea usado por Dios, porque usted es de Él, usted le pertenece, su cuerpo y su espíritu son de Dios. Por lo tanto, empieza a ejercitarse en el motivo de su existir, que es para Dios, que es para Él. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, como dice Efesios 1:12. Bueno, conste que esperaba ver a Rishi acá, ¿no? Entonces iba a hablar en el lenguaje del pastor Ricardo y Rishi, que son abogados, dentro del cual he participado en algunas conferencias, y en cada situación que se da conforme a lo convenio tiene que haber un marco legal.
y nosotros tenemos un marco. Y ese marco lo encontramos en la gran comisión. Tenemos por escrito de lo que estamos hablando. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Empiece ya a tomar las acciones a tomar. O sea, ya a empoderarse de las acciones a tomar. Aquí estoy hablando de cosas que son con usted. Y usted tiene que tomar acción en qué. Vaya y haga discípulos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ya usted fue sellado por el Espíritu Santo y tiene el poder para ser testigo. Tome entonces esta acción para usted. Sea testigo de Jesucristo desde aquí hasta el último de la tierra. Marcos 16:15. Este versículo debe ser que es exclusivo para pastores. Porque dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O esto es con usted. Esto es con todos los que estamos aquí. Y vuelvo y le repito este testimonio. Repetido porque lo dije cuando tuvimos el culto de aniversario. Desde que entré por esa puerta, hermano Eliseo, ahí del otro lado de la puerta todavía dice, id y haced discípulos. Desde que entré por esa puerta y vi que decía ir y hacer discípulos, no decía entre por aquí, bienvenido. No, uno va entrando y te dice salga. Eso es lo que hay que hacer, salir, no defender cuartel. Aquí estamos para ir a ser discípulos, procurando mantenernos dentro del marco de los linderos que nos ha dejado Dios en su palabra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, para buenas obras. Usted no está creado nueva criatura para que esté calentando la banca, para que esté en stand-by, para que esté en los pits. Usted ha sido creado nueva criatura para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que usted ande en ellas. Y el mismo Jesucristo, 1 Pedro 2:21, nos dejó ejemplo. Nos da un llamado, nos dice, he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a salvarnos. Jesús hizo discípulos y nos dejó el modelo del discipulado para que nosotros siguiéramos haciendo los discípulos, y no lo dejó a nuestra creatividad ni nuestra imaginación. Dice, me voy, me voy, pero ustedes, yo tengo toda la potestad aquí, allá, pero ustedes vayan y hagan discípulos. Ahora sí, me voy. No se quede mirando al cielo. El que se fue volverá. Usted siga haciendo discípulos. Jesús hizo discípulos, escogió 12 de sus discípulos para que fueran sus apóstoles. De ahí tenía 3 discípulos más cercanos. De ahí tenía uno amado. Esos discípulos le ayudaron a trabajar a Jesús para entonces alcanzar otra multitud, y de donde salieron 70 enviados, y esos 70 enviados se fueron multiplicando y vemos miles en el libro de Hechos, y el Evangelio llegó hoy día hasta acá, Panamá. Aquí estamos por la obra del ministerio. Para terminar, acciones a tomar. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primera acción a tomar. Permanece en la palabra de Dios para que seas discípulo de Cristo. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lleva mucho fruto. Segunda acción a tomar. Lleva mucho fruto. Esta indicación es para todos y no es, bueno, yo tengo uno que otro frutito por ahí. No, mucho fruto. Esfuérzate. Y por último,
Mateo, para tener más o menos un dimensionamiento de ese mucho fruto, ¿no? Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Tercera acción a tomar: oye, entiende y da fruto. ¿Y más o menos en qué cantidad? A 100 por uno. Mucho fruto. Y mi llamado para esta noche, hermanos: ¿qué tal si nos dedicamos solamente a hacer lo que Jesús dijo que nosotros hiciéramos? Les voy a compartir un pequeño video de no más de 2 minutos, pastor. Y usted, por favor, preste atención a cada detalle de ese video. Cada detalle, el texto y las figuritas. Hermano, póngase de pie. Ninguno de los que estamos aquí hemos sido llamados a ser un keymaster, ni un guardián de cuartel. Hemos sido llamados a salir, a ir, a pescar, a sembrar, y todo eso se hace afuera. Salga a ser discípulos. Amado Padre, mi Dios, gracias, Señor, te damos por tu gran amor con que nos has amado, trasladándonos del reino de Satanás a tu reino, mi Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por dejarnos tu palabra para poderte seguir conforme a tu voluntad, para poder ser oidores y hacedores. Pon en nuestro corazón el querer y el hacer. No permita que nos desviemos de sus caminos. Sobre todo, que como iglesias seamos ese brazo ejecutor suyo aquí en la tierra, para llegar al perdido, para que sea salvo, para que tenga vida eterna, para que tenga una relación personal con usted a través de Jesús. Que Dios nos permita que nos desviemos, que llenemos nuestro calendario, que nos afanemos en este mundo, sino sencillamente que estemos dispuestos a hacer saetas en su aljaba, a que usted nos tome y nos use para que se haga su plan aquí en la tierra conforme a su voluntad. Gracias por la iglesia Bautista El Dorado. Gracias por las misioneras Sara y Eva. Gracias por todo aquel que usó, le puso en su corazón poner ese granito para que pudieran hacer una iglesia en Chivo Chivo, un grupo de personas
creyentes, apartadas para usted, santas, con la disposición y el deseo de llevar a cabo la gran comisión aquí en la tierra. Gracias, mi Dios, por esta noche, por el privilegio que me das, que me diste de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, hermano, solamente puede sentarse un momentito. Yo quiero orar en este momento por la construcción de la iglesia, la construcción de la iglesia de Chimochibo. Usted sabe que hacer una obra para el Señor siempre hay una oposición diabólica, y esperamos, ya se ha montado bastante para asegurar que hasta el final nos reunamos allá prontamente y que la familia de Chimochibo, que tenemos que mostrar un nombre bíblico ese asunto, pueda tener su casa de oración. Amén. Va a pedir a Cintia que venga acá adelante también y hagamos una oración todos, que pongamos un solo corazón para que la obra se termine, porque una cosa es lo que digan los constructores y otra cosa es lo que a nivel espiritual el Señor nos apoya. Que gracias a Dios la de Borbona se hizo, ahora vamos a terminar la de acá y hay los recursos y no hemos tomado las ofrendas. Parece que todo viene de las ofrendas, los hermanos, Dios las usa. Así que vamos a tener, antes de irnos, tener nuestra ofrenda también. Oh Padre Celestial, te pido que muestres tu poder y tu gloria para que esta obra termine, comience y termine, y que mis hermanitos se congreguen y se lleve el Evangelio a toda esa zona que ahora va a tener y tiene una extensión universitaria, tiene una parada del metro, tiene buses, tiene mucha gente, Padre mío, que va a conocerte por el ministerio de ellos. Bendice a Héctor, bendice a Cintia, bendice a Leonardo, a Ivy, a mi hermano Kiki, su esposa, a Nicolás, a Rocío, Señor, a todos los que tienen liderazgo de enseñanza. Padre mío, gracias por el hermano Mendoza, por todo este grupo de alabanza, Señor. Que el Padre tenga en su casa allá para poder ministrar, y que el Evangelio esté allí un imán para toda esa gente que está por allá. Gracias, mi Señor, porque nos has dado el dinero y los recursos para suplir todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, y bendice a Héctor y a su esposa, a Cintia, y de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.